voy a hablar de las dimensiones humanas del pingüino de Humboldt, Sphenicus humboldti, en la costa norte y centro de Perú. Como ya me presentaron, yo soy Sandra Márquez, soy bióloga y soy investigadora asociada de la ONG Conservación, también becaria de APECO, ¿no? Y bueno, ya entrando al tema, vamos a comenzar con una pregunta y sería la siguiente. ¿Qué sabemos sobre el pingüino de Humboldt? Si nosotros hacemos una búsqueda rápida en Google Académico, vamos a encontrar que hay diversas investigaciones, muchas investigaciones sobre el pingüino de Humboldt. Esta búsqueda de la que les estoy hablando es solo en Perú, y tenemos investigaciones sobre su genética, sobre su abundancia, sobre la toxicología, sobre salud, sobre distribución, conservación, investigaciones referentes a guano, a la morfometría. Pero en esta búsqueda no se encuentra algo sobre dimensiones humanas, o es muy poco lo que se ha encontrado. Y aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué son las dimensiones humanas? Para ello, vamos a dar un pequeño concepto que fue propuesto por Manfredo y Becker en 1995, en el que nos dice que las dimensiones humanas buscan explicar el pensamiento y la acción humana en relación con la vida silvestre, utilizando los conceptos y métodos de las ciencias sociales, para así poder utilizar esta información en la gestión de la fauna silvestre. Entonces, aquí ya tenemos algunos conceptos claves que son lo de pensamiento y acción humana con respecto a la vida silvestre. Y quizás si nosotros nos ponemos a pensar un poco más acerca de esto y nos vamos hacia otras especies, vamos a ver que estos temas sí se han abordado para especies como por ejemplo los carnívoros, ¿no? Hemos escuchado o hemos leído investigaciones de, por ejemplo, conflictos entre carnívoro y puma, por ejemplo, y ganaderos, ¿no? Que hay ahí bastante conflictos, hay envenenamientos, matanzas. Bueno, es uno de los temas que podría ser abordado por las dimensiones humanas, o bueno, que es abordado por el estudio de las dimensiones humanas. Pero con el caso del pingüino, también lo vamos a abordar desde esta investigación abordada desde el punto de vista de las dimensiones humanas, pero tenemos algo diferente. Y es que estas interacciones, a pesar de que no parezcan negativas, no hay una malintención con respecto a esta especie, sí van a haber otro tipo de intenciones que vamos a analizar más adelante. Entonces, aquí yo les muestro dos imágenes. En la primera es un mensaje en el que manda, ¿no? WhatsApp, en el que dice que el pingüino ha sido atrapado en la red de pesca del padre de esta chica y lo tenía en su casa, no está preocupado por el pingüino, quiere que lo atienda. Vemos que hay una intención positiva hacia la especie. Y aquí en la segunda imagen podemos ver que hay muchas personas acercándose curiosas a este pingüino que se encontraba en un centro recreacional. No hay como que mucha curiosidad por ver a la especie. Ahora, estas actitudes que se están teniendo hacia el pingüino de Humboldt son importantes y deben de ser analizadas y estudiadas con mayor profundidad, considerando que esta especie pues, se encuentra en estado vulnerable a nivel global, y en Perú, bueno, su estado de conservación está en peligro. Y nos vamos más allá a las amenazas ya registradas para esta especie, en las que hemos encontrado, por ejemplo, el cambio climático, la interacción con la actividad pesquera, la presión por las actividades turísticas y también por las especies invasoras, como por ejemplo las ratas, que también afectan sobre todo a los nidos. Entonces, no vemos por aquí otro tipo de amenazas relacionadas a las interacciones con el ser humano. Para esto, voy a ya comenzar a hablar un poco más a nivel local. En La Libertad, por ejemplo, tuvimos a través del Grupo de Rescate de Animales Marinos, que es el grupo del que también soy parte, y la ONG Conservación. Bueno, nosotros como Grupo de Rescate de Animales Marinos apoyamos a las autoridades en eventos de mortandad y varamiento de fauna marina en La Libertad. También investigamos las posibles causas de estos eventos
y también educamos a la población en cómo actuar frente a este tipo de eventos. Entonces, nosotros en todo el tiempo que llevamos como organización, desde el 2016 hasta ahora, hasta la actualidad, hemos registrado a 30 casos de pingüinos que han sido encontrados de diversos modos, han sido encontrados en casas, han sido encontrados en la playa, o han sido entregados por las mismas personas que los tenían, han sido entregados a las comisarías, ¿no? Y esto se dio más que todo en ese momento, esto de ser entregados, o aparecieron muchos pingüinos en el momento de COVID, cuando hubo, el COVID, y se temía que también los animales podían, ¿no? Hubo un miedo de que los animales podían contagiar COVID, y bueno, en ese momento aparecieron también muchos casos. No sabemos si estaban relacionados a eso o no, pero es como un dato de lo que ocurrió. En esta imagen pueden ver a un pingüino, que es el mismo caso del pingüino, la primera imagen que les pasaba del WhatsApp, de la chica que mencionaba que el papá lo tenía en casa, y vemos que lo tenía en un lugar en donde era una casa de un estado muy rústico, en el que habían patos, habían gallinas, hasta gatos habían andando por todo este sitio, y el pingüino estaba ahí. Entonces fue así que nosotros, viendo esta problemática, eh, decidimos ahondar más en ello. Como una primera parte de esta investigación, ya se había presentado ponencia oral en el Congreso de Ornitología, que fue en Oxapampa, sobre los casos que ya habíamos registrado sobre la libertad. Con este antecedente, nosotros buscamos ahondar más, y fue así que con esta investigación titulada Percepción, Actitudes, Conocimientos y Usos del Pingüino de Humboldt en la costa norte y centro de Perú, postulamos a la beca Carlos Ponce del Prado, y bueno, en la cual tuvimos la dicha de ganar, y APECO nos financió la investigación, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar aquí algunos de los resultados que tuvimos. Primero, un poco más de contexto de la investigación. La investigación se realizó en 7 localidades de la costa norte y centro de Perú. Estas localidades fueron elegidas por las características que tenían de tener actividad pesquera y actividad turística, que eran los dos grupos que nosotros queríamos abordar. Entonces abordamos a Salaberry, Puerto Molín, La Libertad, en Ancash, Culebras, Guarmey y Tuquillo. En Lima abordamos a Chorrillos y a Pucusano. En un inicio habíamos considerado realizar la investigación también en Ancón, pero debido a toda la problemática que hubo con lo del derrame de petróleo, ya no pudimos continuar con ello, por lo que cambiamos la localidad a Chorrillos, siempre considerando de que estas localidades que hemos elegido tengan actividad turística, pesquera, y también estén cercanas a alguna isla. Bueno, entonces nosotros hicimos encuestas, como ya se había mencionado, se hicieron encuestas a través de un formulario virtual llamado Cobo Toolbox, y fue hecha pues a los grupos objetivos que ya les había mencionado, como son la actividad pesquera, los usuarios de playas. Para validar nuestra encuesta y tener la certeza de que la persona a la que estábamos entrevistando realmente sabía o estaba hablando de la especie a la que nosotros estábamos intencionadas a investigar, el pingüino de Humboldt, le presentamos una imagen sin decirle de qué especie se trataba. Obviamente, primero se obtuvo un consentimiento informado de que quería responder la encuesta, y le dijimos si conocía la especie. En este caso, si nos respondían que conocían, sí, ya le decían por alguno de los nombres comunes que se utiliza la especie, pasábamos a la segunda fase, en la que se validaba este conocimiento, mostrándole esta secuencia de imágenes, en las que se le preguntó en cuáles se encontraba el pingüino de Humboldt, ¿no? A la especie que había reconocido en la primera imagen, y pueden observar ahí, son 4, y a que pasaron ya a la entrevista las personas que respondieron al menos 3 de esas 4 imágenes. Como resultado, nosotros tuvimos que en todas estas 7 localidades, entre estos dos grupos objetivos, 398 encuestas,
de las cuales validamos 385, que eso quiere decir que pasaron el filtro de la imagen y el filtro de los 4 pingüinos, y nos quedamos con 209 en encuestas de actividad pesquera y 176 de la actividad turística, o perdón, usuarios de playa. Entonces, aquí vamos a analizar algunos resultados que obtuvimos, y fue sobre el primero, la percepción. La primera pregunta que se hizo fue, ¿qué palabra asocia cuando ve a la imagen del pingüino, que ya se les había mostrado, ¿no? ¿Qué palabra asocia con esa imagen? Entonces nos dimos con diversas respuestas que pueden encontrar aquí, pero al momento de clasificarlas, según las tipologías establecidas por Keller en 1993, que establece tipologías de actitudes hacia la fauna, por ejemplo, son las estéticas, las ecológicas científicas, monistas, utilitarias, negativas también hay actitudes que fueron clasificadas por Keller. Encontramos que las respuestas que nos dieron entraban en las características estéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas estaban apreciando al animal por cómo se veía, cómo lucía la especie, ¿no? Entonces, por eso vemos palabras como bonito, gracioso, hermoso, lindo, belleza, tierno, que fueron las que mayormente fueron dichas por todas las personas encuestadas. Ahora, seguimos con las preguntas de percepción, y aquí sí las dividimos por grupo objetivo porque variaron, tuvieron bastante diferencia. Les preguntamos si consideraban como comida al pingüino de Humboldt. Ojo que acá se le preguntó si consideraban. Todavía no se le estaba preguntando si alguna vez lo había comido o si conocía a alguien que lo había comido o no. Se le preguntó primero si lo consideraba como comida. En esta pregunta vimos que el resultado más alto, el porcentaje más alto fue encontrado en la playa de Salaberry y el mínimo fue encontrado en Pucusana. Y si nosotros vamos a revisar un poco de investigaciones relacionadas al consumo de carne de aves silvestres, encontramos previamente una investigación realizada por Alfaro Chiqueto y colaboradores, en la que sí se registra el consumo de un albatros en esta localidad, que era pues debido a la pesca incidental, ¿no? Nuevamente, como bueno, como en el caso del pingüino, que ya vamos a hablar de eso también. Y usuarios de playas, vemos que incluso nos ha salido un resultado de 0%, que nadie lo consideró como comida en esta localidad, ¿no? El mínimo que salió, y en Chorrillos, un 23% de los usuarios de playas sí lo consideraba como comida. Nos vamos ahora a la pregunta de si el pingüino era considerado como mascota. Y aquí encontramos nuevamente resultados altos en la actividad pesquera. En 65% consideraba que sí, el pingüino podría ser considerado como mascota. En Pucusana también fue un resultado mínimo de 32%, y usuarios de playa también tenemos 15% y 6%. Encontramos de que sí hay registro de mascotismo, ¿no? De que el pingüino es utilizado como mascota, que ya más adelante vamos a ver, también es otro tipo de uso. Hicimos una pregunta sobre si consideraban a la especie como no peligrosa, porque creemos que también esto podría influenciar en cómo lo perciben y en el trato que tienen hacia la especie, y encontramos que no es considerada, en la mayoría de los casos no es considerada como peligrosa, ¿no? Tenemos que el 81% en Chorrillos consideraba que no es peligrosa, de Playa también el 91% no consideraba la especie como peligrosa. Entonces vamos viendo que estos resultados nos dan a entender que no es percibida la especie de una manera negativa. Ahora se hizo otra pregunta, y es, ¿qué hacer
frente a un pingüino aparentemente sano en la playa. Y yo quisiera preguntar a la audiencia si me podrían decir qué harían ustedes si ven a un pingüino aparentemente sano en la playa. ¿Qué es lo que harían? Y vamos a comparar esas respuestas con lo que nos respondieron las personas a las que encuestamos. ¿Por ahí hay algo? Por el chat, pueden activar el micro. Bueno. En el chat nos están poniendo, Sandra, te los voy leyendo, A ver, que los dejarían tranquilos. ya, sí, está bien. Lo dejarían tranquilos. Vamos a ver qué nos respondieron las personas. Bueno, aquí clasificamos en las respuestas que nos dieron las personas en dos categorías, respuestas adecuadas y respuestas inadecuadas. Esta clasificación la hicimos teniendo en cuenta los criterios de bienestar animal y los criterios de bioseguridad para las personas que pudieran interactuar con la especie. Entonces, una de las primeras respuestas o de las respuestas fue no hacer nada, que es una respuesta adecuada. Está bien, ¿no? Un individuo puede estar descansando en la playa. El otro es llamar a un especialista o a la autoridad competente. Y la otra es no acercarse y no permitir que la perturben. Esa en realidad como fue una pregunta en la que tenía una opción abierta, hubieron diversidad de respuestas que se clasificaron en estas categorías. Y también las respuestas inadecuadas, tenemos que muchas personas nos decían que lo retornarían al mar, ¿no? Por ejemplo, no, pobrecito, hay que retornarlo al mar, que le tomarían fotos, o se tomarían fotos con él, o sea, una selfie, ¿no? Con el pingüino. Lo que también es, bueno, una forma inadecuada de proceder. Nuevamente les pregunto, pero en el caso de un pingüino enfermo, ¿qué harían si ustedes ven un pingüino que está aparentemente enfermo, herido en la playa? Por ahí algunas respuestas. ¿Es la misma que harían si está sano, si está enfermo? Nos ponen en el chat llamar a los especialistas, guardar distancia y reportarlo. Ya, muy bien. Sí, Verlo de lejos. Ujú. correcto. Vamos a ver aquí las respuestas que nos dieron. Las respuestas adecuadas nuevamente estaban entre no hacer nada, llamar a la autoridad competente y no acercarse y no permitir que lo perturbe, un 46%. Y en las inadecuadas, nuevamente nos decían retornarlo al mar, llevarlo a un veterinario o llevarlo a casa para curarlo. Esto era lo que nos decían las personas, entre la diversidad de respuestas que recibimos. Y ahora, como pueden ver, sí hubo personas que decían que se debía llamar a un especialista o llevar a la autoridad. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la autoridad a la que deberíamos acudir nosotros como ciudadanía para reportar este caso? Yo creo que ya a este punto, después de haber pasado lo del derrame de petróleo, de Yaku, lo de la gripe aviar, esta autoridad ya está bastante conocida. Pero a ver, por aquí, ¿quién me dice? En chat nos ponen Serfor. Muy bien, Sergio. Pero miren las respuestas que nos dieron las personas. La respuesta, y esto no está así en orden de más grande, más chiquito por casualidad, sino que está relacionado a la forma en la que ellos respondieron. Y la autoridad que mayormente mencionaban era Capitanía. Decían, y le decían, ya llama una autoridad, ¿y quién sería? Capitanía. Otros decían, ¿a quién llamarías si lo ves? A los socorristas, a los salvavidas, otros a los bomberos, nos dijeron la policía y Marpe, y al último, que parece muy curioso esto, la autoridad que debería estar posicionada con respecto a la atención de tratamientos, ¿no? Debería ser la más conocida, a la que la ciudadanía tenga como referente. Creo que a este punto ya hemos llegado, ahora sí, espero que sí, pero vemos que en estas encuestas no estaba cerca. Y fue un dato que nos salió. Bueno, entonces nos vamos a analizar los conocimientos de las personas. Y le preguntamos si sabía si extraer o criar un pingüino de Humboldt está prohibido por la ley.
y el 90% de todos los encuestados nos dijo que sí tenía conocimiento de la protección legal del pingüino de Humboldt. Entonces, pasamos aquí quizás a la parte que a mí me interesó más, la parte en la que se han obtenido resultados más interesantes desde mi perspectiva, y es cuando ya hacemos una pregunta ya más abierta, más directa, en la que le preguntamos si conocía o la persona alguna vez había criado a un pingüino de Humboldt. Y nos dijeron, algunas de las personas encuestadas, de que sí, todo esto sucedió más en los pescadores, ¿no? En las personas dedicadas a la actividad pesquera. No se obtuvo estas respuestas o alguna respuesta de esto, a pesar de que se le hizo la pregunta en las personas de la actividad de usuarios de playa. Entonces, tuvimos que, nosotros fuimos con la idea de que había un mascotismo del pingüino de Humboldt, pero al momento de hacer la pregunta y de hablar, ¿no? De que ya el encuestado se explaya y comienza a contarte la historia del pingüino, cómo lo crió, nos damos cuenta de que sí había un uso como mascota, que quizás sí hay, pero también nos sale el resultado de que lo utilizaban como repelente de plagas. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un repelente de plagas? Bueno, un repelente de plagas, el pingüino es usado de este modo porque es llevado a la casa de una persona, ¿no? En un lugar X, y es criado junto a animales de corral, como patos, por ejemplo. Entonces, la creencia está en que al criar a tus animales de corral con un pingüino, este va a hacer que las plagas no le den, ya sea al pato, a la gallina, al animal que están criando, y bueno, de esta manera sus animales se van a mantener sanos. Hay diversos relatos sobre esto. Cuando nosotros obtuvimos las respuestas y los comentarios de las personas, lo mencionan de un modo, pero casi todos los que estaban orientados a este repelente de plagas es de que sí lo tenían ahí, ¿no? Por ejemplo, uno se explayó más y nos contó todo de cómo él decía de que las heces del pingüino era lo que espantaba las plagas del pato, ¿no? Por ahí. Otros que te contaban desde que lo sacan del mar, lo sacan de la isla, lo llevan a su casa, le hacen una piscina, lo crían, bueno, ahí lo mantienen, le dan de comer. Esto podría ser cierto, sí, bueno, podría estar relacionado a que nosotros también hemos recibido mayormente los casos que venían de pingüinos que tenían signos de estar en casa, como por ejemplo se le veía la pododermatitis, la poca agresividad, sí están relacionados a casos de juveniles, que eran pingüinos más que todo juveniles. Pero ahí hace falta más análisis, más investigación para ver si realmente hay una relación en que son los pingüinos, cómo están siendo extraídos estos pingüinos. Y otra cosa que nos comentan es que es retornado al mar. El pingüino, algunos lo tienen 2 años, 3 años, ya no lo quieren más en casa, de repente ya no van a criar más patos y lo regresan al mar. Y esto sí es una problemática que debe ser abordada más a fondo, investigarse más, porque estamos hablando de que es un animal que ha convivido con animales domésticos que podrían tener alguna enfermedad, virus o algo, y estos podrían ser traspasados a través de este pingüino a las poblaciones silvestres. Ya que existe, ¿no? Todo este circuito. Es toda una travesía que tiene el pingüino, en la cual hay que averiguar más, ahondar más, pero ahí está este nuevo reporte, ¿no? Que salió de estas encuestas. Y luego también, bueno, preguntamos si alguna vez lo habían comido o si conocía a alguien que lo comía, y nos salió que sí. Efectivamente, sí se usa el pingüino como alimentación, pero no es una caza dirigida, no hay caza del pingüino. Lo que ellos dicen es que se enmaya en las redes y como ya se enmayó, ya se murió, pues hay que comerlo. Incluso hasta daban recetas, ¿no? Decían, no, el pingüino hay que macerarlo un día antes, si no la carne es fea, tienes que comer el pecho, las alitas no se comen, diversidad de formas de preparar que las personas te contaban sobre pingüinos. Un poco chocante quizás para alguien que aprecia mucho la especie y todo eso, pero siempre mantener una posición neutral para que podamos obtener la mayor información posible y bueno, luego ya las autoridades que tengan que tomar las decisiones con esa información, pues la tengan que hacer, ¿no? Y también tuvimos datos de que era utilizado como artesanía,
como por ejemplo para correas, zapatos, el pelaje nos decían, ¿no? Que era utilizado para eso. La taxidermia, que fue un resultado nuevo y que queremos hay bastante conocimiento de esto en algunas zonas, no ha sido en todas, no ha sido más que todo aquí en La Libertad, incluso te dicen cuánto costaba, ¿no? Lo venden entre 500 y 1000 soles, dijo por ahí un entrevistado, de que uno dijo se le echa acerrín, el otro dijo se le echa algodón adentro para que lo rellenes, entonces hay un conocimiento de cómo hacer esa taxidermia con un pingüino. O lo que no sabemos y lo que sí no nos contaron es si lo hacen con un pingüino ya muerto, que se les enmayó, o alguien le pide un pingüino taxidermizado, pues va y se pasa, y bueno, eso sí no se obtuvo. Y también se obtuvo un uso medicinal y chamánico, un solo registro de una persona ya de bastante edad, mayor de 70 años, en el que dijo que las aletas del pingüino se flotaban en los pies de los bebés para que empiecen a caminar. Entonces vemos aquí que sí hay todos estos usos de la fauna del pingüino de Humboldt, y si nosotros miramos allá a otras especies, por ejemplo, que han sido usadas, tenemos en Brasil, por ejemplo, ¿no? Uso no un uso, sino una cooperación, de hecho ya está registrado, no puse por aquí en el paper, pero por ahí si lo quieren me escriben y yo lo puedo pasar, en el que se pesca con delfines, hay todo un registro, ¿no? Por ejemplo, el ave indicadora de la miel, que usan etnias africanas para que les indique dónde está la miel, bueno, le dan una recompensa y las personas aprovechan la miel. Hay estos usos han sido registrados, pero estos usos que han sido registrados previamente no hay una, digamos, una extracción de la especie, una crianza, de los que les estoy hablando. Lo más cercano que podría asemejarse esto es a la práctica Ukai, que es en China y en Japón, que es la pesca con cormoranes, ¿no? Que los pescadores, bueno, entrenan o adiestran a un cormorán para que vaya, le ponen una cinta alrededor del cuello, ¿no? Para que no pueda pasar el pescado que pesca, y bueno, luego le extraen el pescado y le dan una recompensa un pescado, y así pues hay esta colaboración, pero con una apropiación del animal, con un adiestramiento del animal. Y también en la India se ha reportado que se utilizan nutrias marinas para hacer lo mismo, ¿no? Hacer pesca con el animal. Pero no he encontrado un uso similar, un uso como el que se ha reportado de este repelente de plagas, ¿no? Que está entre un uso bastante utilitario de la especie, ¿no? Y bueno, entonces, eso con respecto a lo que se obtuvo, tenemos que, en conclusiones, podemos decir que el pingüino es mayormente percibido de manera positiva por personas dedicadas a la actividad pesquera y los usuarios de playas. El pingüino de Humboldt es mayormente percibido como alimento y mascota por las personas dedicadas a la actividad pesquera, y existen motivaciones para ayudar al pingüino de Humboldt aparentemente sano o enfermo. Y también se registra el uso del pingüino de Humboldt como animal de espantar plagas, alimento para la taxidermia, alimentos, taxidermias y artesanías de también. Como resultado, como parte también de esta beca, nosotros realizamos material de difusión, y que fue este cuento que es Gaby en busca de Pingüí. Es ya la segunda edición de una serie de cuentos que estamos sacando. El primero fue con la nutria marina, también resultado de encuestas que hicimos. Y bueno, a través de juegos y una historia se cuenta la problemática. En este caso era un pingüino que varó en una playa, y se cuenta la problemática, y bueno, los niñas que lean este cuento pues van jugando y van siguiendo la historia de este pingüino hasta que al fin pues vuelve a su hogar. También hicimos este material de difusión, que fueron estos stickers, que sí fueron entregados a todas las personas encuestadas. Aquí podemos ver que lo colocaron en la caseta de aquí del puerto de Salaberry, ¿no? De los pescadores. Colocaron el sticker, también vimos que tuvo bastante aceptación, ¿no? Lo que les regalamos, se le dio la información con respecto al pingüino. En los botes, incluso algunos señores lo pegaron, pues no, o sea, les pareció bastante agradable recibir información del pingüino.
y estos llaveritos que también se les da, ¿no?, al finalizar la encuesta. Y bueno, quería agradecer a todos los voluntarios y voluntarias que hicieron que esta encuesta sea posible, por toda la paciencia que han tenido y todo lo que hemos recorrido por estos lugares y todo el esfuerzo que tuvimos pues, para obtener esta información para el pingüino de Humboldt. Y bueno, gracias y estoy lista para las preguntas. Muchas gracias, Sandra. No sé si en la sala hay alguien interesado. Muchas gracias y también los aplausos del caso. Si hay alguien en la sala interesado en formular alguna pregunta. A ver, Carlos Zabalaga, por favor, dígame usted. Hola, ¿qué tal con todos? Bueno, saludar a Sandra. Felicitaciones porque justamente ese tipo de información es la que no se conoce mucho, ¿no? Sobre los pingüinos y sobre aves marinas en general. Así que veo que tu esfuerzo ha dado resultados interesantes que valen la pena comentar. Sobre todo porque algunos de ellos tienen mucho que ver con la actualidad. Y quizá si nos remontamos o lo vemos en retrospectiva, mejor dicho, quizá conociendo o entendiendo mejor esta relación entre los humanos y los pingüinos de Humboldt, estaríamos quizá ahora en condiciones de responder algunas preguntas que nosotros todavía no podemos resolver, ¿no? Lo mencionaste y por ahí va mi pregunta, ¿no? Este tema de los pingüinos que se domestican, porque comentabas de que justamente son estas aves que los pescadores mayormente traen a sus casas, ya sea como adultos, o en algunos casos también los traen como pichones, y los tienen ahí, pues, ¿no? Con sus aves de traspatio, ¿no? Con sus pollos, sus patos, por diversas razones, ¿no? Y como bien mencionaste, ¿no? Los pingüinos son difíciles de, yo no diría domesticar, pero sí, digamos, de tener, ¿no? Porque ensucian mucho y tampoco es que se le pueda dar cualquier alimento, ¿no? Hay que darle usualmente peces, ¿no? Para tener una alimentación adecuada, me refiero. Entonces, al principio, ¿no? Todo es bonito, sí, el pingüinito, qué gracioso, bla, 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 pero después ya cuando empieza a ensuciar, cuando empiezan a demandar comida, cuando empieza a gritar por las noches, cuando ya se cansa el pobre animal, como tú dices, ¿no? Lo más fácil es liberarlo en el mar, ¿no? Porque ahí está nomás, ¿no? La mayoría que los tienen son los pescadores. Y ahí viene la gran interrogante, ¿no? Porque justamente lo que vemos, lo que hemos visto con este brote de gripe aviar, ¿no? Altamente patogénica, que está afectando la costa peruana, principalmente, quizá alguna de las respuestas podría justamente estar allí, ¿no? No en el sentido de que aquí se originó y debido a los pingüinos y sus interacciones con las aves domésticas o de traspatio, ¿no? Sino que me refiero la dinámica que existe justamente entre las aves silvestres y las aves domésticas para perpetuar el virus y mutarlo, ¿no? Entonces, esto es un punto que me gustaría, veo que aquí también hay otros expertos en el tema, se debata un poco más quizá en esta reunión, porque me parece que es un tema importante de tocar y que tiene que ver justamente con los resultados que tú has obtenido, ¿no? Porque yo no veo, por ejemplo, otras aves domésticas, aves marinas me refiero, domésticas tan comunes como el pingüino, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar, no sé, tu opinión, Sandra, en tu experiencia, quizá, qué tan frecuente es esto, que, bueno, ya tú has mostrado cifras, pero a lo que me refiero es en temas de liberar nuevamente el pingüino hacia el mar, ¿no? Y si es que dentro de aquí del público, digamos, podríamos ampliar un poquito más este tema. Gracias.
Y claro que ese es un riesgo, ¿no? O sea, toda interacción de animal silvestre con animal doméstico, desde el punto de vista de ecología de enfermedades, hay una probabilidad de transmisión, ¿no? de patógenos. Este fenómeno se llama, en inglés es spillover, en español nunca me acuerdo cuál es la palabra en español, pero es un fenómeno que pasa para distintos patógenos, ¿no? Entonces, cada interacción que tiene un doméstico con un silvestre es potencialmente un peligro para la transmisión de patógenos o para que entre patógenos se, digámoslo así, como que se mezclen y puedan surgir nuevas variantes, nuevas mutaciones, etcétera. Entonces, obviamente, evitar la interacción entre animales domésticos y silvestres es uno de los grandes eh, de una gran problemática que tenemos en la conservación, ¿no? En general y dentro de la salud vista como desde el concepto de una salud, ¿no? Porque al final muchos de estos patógenos que van a mutar probablemente en los animales domésticos, que es donde generan, por ejemplo, la teoría dice que la gripe aviar, las de baja patogenicidad que están en el medio silvestre, cuando entran a algunos lugares donde hay aves domésticas en grandes cantidades, es ahí donde cambian a alta patogenicidad y se pueden volver episodios como la que estamos viendo ahora, o zoonosis, como la que en algunos casos han habido algunos eventos, ¿no? Que no han llegado a epidemias de gripe aviar en humanos, pero uno nunca sabe qué es lo que puede pasar cuanto más de estos eventos de interacción silvestre doméstico sucedan. Solo quería comentar al respecto de que sí, incluso en algunos casos las personas dieron bastantes detalles de cómo se hacía esto, algunas. Incluso un señor dijo que le daban fideos, que le dio fideos a un pingüino, ¿no? Fideos, lechugas, le preguntamos si realmente lo había hecho, no, sí, bueno, es un comentario que recibimos y que lo tenemos que tomar, ¿no? Más allá de que pueda ser cierto o no, fue lo que comentaron. Otras cosas que también se ha comentado sobre la alimentación del pingüino de Humboldt es que le dan pescados, si no hay lecho beta, pescado trozado también se le puede dar. Y eso sí nosotros lo podemos responder con las experiencias que hemos tenido con el rescate de animales marinos, de que come bastante, el pingüino de Humboldt come bastante, y si ya ha estado habituado a una casa, ¿no? Acostumbrado a vivir con personas, normalmente se nota que no coge el alimento por sí solo, sino de que hay que dárselo, con una alimentación asistida, ¿no? Directamente al pico. Es algo que hemos podido dar, incluso han habido pingüinos que han comido hasta 2 kilos de pescado al día. Pero requiere más investigación, ir a lo más cualitativo, o sea, ya ir específicamente a las personas que han criado pingüino y preguntar cómo ha sido este proceso de crianza, ¿no? Una investigación más fenomenológica, quizás, respecto a este proceso de tenerlo en casa, quién asume la crianza, quién decide si el pingüino va a la casa, no va a la casa, dónde lo colocan, cuánto es el gasto que le asignan al pingüino, porque puede resultar caro criar un pingüino. Sí, lo que mencionaban a ambos Carlos era el tema de que ahora tenemos en las costas, el tema de la influencia, el tema de la relación entre las enfermedades de los animales de granja y compartir con los pingüinos. ¿Y qué opinabas al respecto? ¿Había opción, mucha opción, poca opción de contagios, entre estos dos grupos, ¿no? Los pingüinos que están en los criaderos, bueno, en estos traspatios, ¿no? Criaderos de traspatio, y los pingüinos? Sí, yo creo que bueno, ahí habría que realizarse más investigaciones sobre si realmente un traspase de enfermedades. Yo creo que podría ser posible, la verdad no es muy fuerte un poco esos temas de enfermedades, ¿no? En la fauna silvestre, pero creo que sí podría ser posible. Y es más peligroso si se tiene en cuenta de que el pingüino es retornado a la isla, ¿no? Que muchas veces han mencionado de que es retornado a la isla. Entonces es ahí en donde se presenta quizás el mayor peligro para las poblaciones silvestres de pingüino de Humboldt. Sí, lo que quería destacar era la precisión que nos proporciona Sandra sobre a quién recurre la gente en la zona,
Nosotros como investigadores, como científicos, a veces tenemos un sesgo, obviamente, dirigido hacia el gremio o hacia la institución con la cual tenemos afinidad, que en este caso era Serfor. Pero vemos que efectivamente, si estamos hablando de pescadores, la autoridad vinculada al ambiente, a la naturaleza o al recurso, va a ser la autoridad de capitanías. Y si vemos por el lado de quienes van a las playas, a la costa para hacer una actividad recreativa, su primer contacto son los salvavidas. Y son a ellos a quienes identifican como la autoridad para el lugar en donde están. Eso nos da una idea de hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos de interpretación y de divulgación de información, es decir, hacia Capitanía o hacia la Autoridad Marítima o hacia la Policía Nacional o los cuerpos de salvavidas, que serían los primeros hacia los cuales se dirigirían los usuarios. Sí, es cierto, y justamente lo que dice es que lo de la capitanía vino más fuerte con los pescadores, ¿no? Decías, ¿a quién lo reportarías? A la capitanía, es la autoridad que ellos tienen presente, sí, efectivamente ha sido así. Yo creo que por eso es importante que a nivel nacional y bueno, también a nivel regional se generen las redes de varamiento, ¿no? Redes de atención de varamientos, en las que estén involucradas las actividades que tengan tanto competencia directa, ¿no? En este caso, bueno, las ATFPS, o el mismo CERFOR, en donde esté presente CERFOR, Capitanía, la Policía Ambiental, que también muchas veces es reconocida como la autoridad competente, para que se generen respuestas adecuadas y efectivas ante la presencia de animales en las playas. Y se pueda, sobre todo, socializar estas redes y se pueda entender quién es a quien se debe de acudir, ¿no? Falta eso, yo creo que falta bastante eso. Como decían, nosotros quizás como científicos acostumbrados a trabajar con fauna sabemos a quién recurrir, pero si vemos más allá de nosotros o más allá de nuestro círculo, vamos a ver que no es así, ¿no? De que no todos tienen identificadas a las mismas autoridades. Gracias, Sandra. Carlos tenía una pregunta, creo. Sí, gracias. Quizá también sería interesante saber de aquellas personas que, digamos, respondieron a la pregunta. Bueno, obviamente eso sería para futuras encuestas. A mí me interesaría mucho, por ejemplo, saber de las que se mencionan, ¿no? DICAPI, bomberos, etcétera, CEFOR. ¿Cuánto de esas denuncias o llamadas, por así decirlo, son efectivas? Porque, claro, hay líneas, ¿no?, de llamadas, pero en el mayor número de casos usualmente no se atienden por diferentes motivos. No es una queja contra las autoridades, pero digamos, a veces se dan números, pero el pingüino sigue ahí, seguirá ahí por días y nadie hace nada, ¿no? Entonces sería también interesante saber de esas personas que mencionan, ¿no? ¿Cuántas de esas llamadas realmente se concretizan en algo que va en beneficio del pingüino, ¿no? Si la llamada fue para eso. Yo también quería hacerte una consulta, Sandra. No sé si en tus encuestas los pescadores, sobre todo, ¿no? Te mencionaron algo sobre el enmayamiento de los pingüinos, porque en muchos de los casos, ¿no? A veces, perdón, se dan dos escenarios, ¿no? El escenario en que el pingüino, una vez que el pescador recoge la red, está muerto, o sea, está ahogado, y el otro es que sale vivo, el pingüino sale vivo, y lo que hacen usualmente los pescadores es lo apalean, ¿no? Lo matan. Lo digo por mi propia experiencia, por si acaso. Por dos razones, ¿no? Uno, porque se lo comen, y otro, porque es más fácil desenmayarlo de la red, ¿no? Para que no les pique, ¿no? Porque el pingüino, digamos, se mueve, pica, aletea, entonces es un poco complicado para los pescadores, desde su punto de vista, por supuesto, desenmayarlo. Entonces simplemente lo que hacen es lo apalean, ¿no? Entonces me gustaría saber si en estas encuestas, en estas aproximaciones con los pescadores,
ellos te comentaron algo al respecto. Seguramente no te van a decir que apalearon a los pingüinos, pero sí por lo menos te mencionaron algo de los enmayamientos, si es muy recurrente, si es poco frecuente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias. Sí, al respecto sí han mencionado lo del enmayamiento. De hecho, cuando les preguntamos lo del alimento, ¿no? Si lo comía, decían que sí lo comían, pero cuando se les enmayaba en las redes. Algo que preguntó, y no fue una pregunta dirigida, sino que sale de los comentarios de lo que ellos mismos hicieron, ¿no? Fue que claro, cuando cae en la red, el pingüino muere ahogado y lo comen. Y lo otro que por ahí dijeron también es que no cae mucho porque el pingüino no come los pescados que ellos pescan, ¿no? A los pescadores que mayormente se les hicieron a pescadores artesanales, dijeron que no, como él es más anchovetero, decían, ¿no? O sea, no me perjudica mucho en la pesca. De hecho, hay una pregunta que se le hizo si él lo consideraba como una amenaza para la actividad pesquera y fue muy baja la precisión que decían de que lo consideraban como amenaza. Sí. Sí, Sandra, tenemos una pregunta más de Diego. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien ahora? Sí, Diego. Ya, qué bueno. Oigan, disculpen, ahí tuve un problema con el audio. Bueno, Diego Sepúlveda, soy presidente de Fundación Humboldt, que es una fundación desde Chile, ya que nos dedicamos también a ayudar a conservar el pingüino de Humboldt acá en la región de Antofagasta, ya, al norte del país. Saludar especialmente ahí a Carlos Zabalaga, hace artículos bastante interesantes y he leído muchos de él, así que saludos también. Quería retomar un poco el tema de la gripe aviar, ¿ya? Es un tema bastante interesante. Acá en Chile, como dato, hemos tenido hasta el momento una mortandad de aproximadamente 1.200, 1.300 pingüinos, ¿ya? Lo que está afectando gravemente a la población de acá de Chile. Principalmente asociado a la tercera, cuarta región de acá, y justamente donde está la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, una área protegida que concentra la mayor población de la especie acá en nuestro país. Una situación bien particular el tema de los perros, como también lo estaba hablando, ¿cierto? El traspaso de enfermedades. No sé cómo estará la situación allá en Perú con los perros ferales, ¿ya? O los perros de vida libre, que pueden también atacar, ¿cierto? Consumir también pingüinos. Acá hemos visto en Chile también muchos ataques de estos perros a los pingüinos, por lo tanto pueden ser un factor importante, un vector de transmisión de la enfermedad hacia también los humanos, ¿ya? Acá en Chile tenemos ya un caso positivo por gripe aviar en una persona que aún está hospitalizada, de hecho fue hace como un par de meses atrás ya. Pero fuera de esto, ¿cierto? Que está muy interesante la discusión, básicamente una pregunta puntual para Sandra y también agradecerle la presentación. Si han tenido o tienen al menos registros de más o menos la tasa de supervivencia, ¿ya? Que han tenido estos pingüinos, ¿cierto? Que han sido domesticados y si han podido ser, obviamente, reinsertados en ambientes silvestres, si más o menos tienen más o menos el porcentaje de supervivencia, si también son adultos o no, cuánto porcentaje de estos son adultos o cuántos son juveniles también. Los juveniles también es un dato importante quizás que se puede dar en este proceso de domesticación, ¿cierto? Así que básicamente eso, consultar un poco esta supervivencia de estos ejemplares que han sido rescatados de estas fases domésticas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, nosotros aquí, al menos, bueno, voy a hablar del caso de La Libertad, que es en donde trabajamos como grupo de rescate de animales marinos. No hemos tenido evidencias de ataques de perros a pingüinos, sobre todo porque, bueno, estos están en las islas, ¿no? Y es un poco más difícil que lleguen ahí a los perros, bastante alejados. Pero sí hemos tenido registro de ataques de perros a otras aves que sí suelen llegar más seguido a las orillas, como algunos piqueros, guanáis, pelícanos, sí hemos tenido bastantes registros de ataques de perros para ellos. Y con respecto al caso de la tasa de supervivencia, no tenemos registro de eso, o sea, a nivel nacional al menos no lo conocemos. Aquí
en la libertad, en los casos que se nos han encargado como grupo de rescate de animales marinos, ¿no? En los que se nos han encargado por algún tiempo, la tenencia del animal para alimentarlo, criarlos, han sido pocos los casos de los 30 que menciono, habrán sido 4 o 5 que estaban en condiciones de ser liberados y hay que hacer una evaluación, ¿no? Y de hecho se necesitan evaluaciones más exhaustivas. Y lo principal es que es la historia clínica que tenga el animal, ¿no? Que no presente signos de enfermedades, porque muchos han llegado con aspergillosis, por ejemplo, o ya que no son candidatos para liberación. Muchos no podían alimentarse por sí solos, que tampoco son candidatos para liberación, por más de que se ha intentado de que coman, o tenían una evidencia de haber estado ya en casa, ¿no? Como por ejemplo, tuvimos un caso de un pingüino que tenía una marca, una herida en una de las patas, que era una herida de soga, ¿no? Que al parecer había estado amarrado bastante tiempo con una soga, que tenía pododermatitis. Entonces, muchos de estos casos ya no son casos que son candidatos a liberación, sobre todo porque ya no se tienen más presupuesto, lugar y capacidades para hacer técnicas diagnósticas o para hacer un proceso de rehabilitación debido. En Perú no tenemos un centro de rehabilitación de fauna marina, entonces es difícil de que en realidad podamos tener muchos casos positivos de liberación, ¿no? Los que han sido casos en los que sí se tuvo evidencia clara de que el pingüino solo llegó al mar por algún motivo, descansar, lo trajo la corriente y esos sí han sido liberados, ¿no? En los que no ha habido evidencia de tenencia en casa. Los demás, algunos han ido a otros centros que las autoridades han dispuesto, ¿no? Pero no hay un seguimiento eso sí, no hay seguimiento de los que han sido liberados. Bien, Sandra. Diego, en lo que respecta al tema de perros de vida libre, yo te puedo decir, porque viví algunos años en Antofagasta, sé que el tema es complicado en Chile porque hay muchos animales, muchos perros libres. Aquí en Perú hay algunos, pero el problema no es tan grave, no es tan grave. Yo creo que también tiene que ver con un tema de que hay mucho movimiento animalista en Chile. Aquí en Perú hay algunos, pero no tantos. Y creo que también tienen una ley, la ley Cholito allá en Chile. Y aquí nosotros no tenemos ese tipo de marcos legales que nos condicionen a tener tantos animales, tantos perros en las calles. Todavía no, aún no.